Una enfermera fue contratada para cambiar los pañales de un millonario en coma. Pero, cuando despertó, estaba helada. Sofía Torres llevaba semanas buscando un trabajo estable. Como enfermera, había trabajado en varios hospitales y casas particulares, pero su última experiencia laboral había sido un desastre. Había renunciado después de soportar meses de malos tratos por parte de un médico abusivo, y ahora lidiaba con facturas acumuladas y un alquiler atrasado. Mientras repasaba los números en un cuaderno usado, el teléfono sonó de repente. ¿Sofía Torres?, preguntó una voz seria al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Ricardo. Soy el asistente personal del señor Villarreal. Tenemos una oferta de trabajo que podría interesarle. El nombre Villarreal resonó vagamente en la mente de Sofía, aunque no pudo ubicarlo. Por el tono de Ricardo, parecía un empresario importante. ¿De qué se trata?, preguntó ella, intrigada pero cautelosa. El señor Villarreal requiere atención médica domiciliaria. Está en coma y necesita a alguien que se encargue de sus cuidados básicos, incluyendo higiene, monitoreo y administración de medicación. Sofía permaneció en silencio por unos momentos. Aunque el trabajo sonaba a algo dentro de sus habilidades, no entendía por qué habían acudido a ella. ¿Cómo consiguieron mi número?, preguntó. Nos recomendaron sus servicios. Sus referencias son impecables. La idea de trabajar cuidando a un paciente en coma no era algo que la emocionara, pero lo que Ricardo dijo a continuación la hizo reconsiderarlo. El salario es considerablemente alto, y ofrecemos alojamiento completo en la residencia del señor Villarreal. Sofía dejó escapar un suspiro. El dinero era justo lo que necesitaba en ese momento. Decidió aceptar, aunque algo dentro de ella le decía que fuera cautelosa. Perfecto. La recogerán mañana a las 8 de la mañana. ¿Perdón?, preguntó, sorprendida por la urgencia. El señor Villarreal requiere atención inmediata. Por favor, esté lista a la hora indicada. Sin darle tiempo a responder, Ricardo cortó la llamada. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y se hundió en el sillón, mirando el techo. ¿Qué clase de trabajo era este? ¿Por qué parecía tan secreto? La mañana siguiente llegó con una puntualidad inquietante. Un lujoso coche negro se detuvo frente a su pequeño apartamento, atrayendo la curiosidad de los vecinos. El chófer, un hombre bien vestido, salió a abrir la puerta sin decir una palabra. Durante el trayecto, el silencio en el coche era casi opresivo. Sofía intentó entablar una conversación, pero el chófer se limitaba a asentir o negar con la cabeza. Después de más de una hora de viaje, el vehículo llegó a una propiedad rodeada de altos muros y enormes portones de hierro que se abrieron lentamente. La mansión frente a ella parecía sacada de otro tiempo, con una arquitectura imponente y un aire que mezclaba lujo con misterio. El jardín estaba perfectamente cuidado, pero la atmósfera era extrañamente fría, como si el lugar estuviera atrapado en un silencio eterno. Ricardo la esperaba en la entrada, vestido con un traje impecable. «Bienvenida, señorita Torres. Por favor, sígame». Entraron en la mansión, y Sofía quedó impresionada por la opulencia del lugar. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos, las lámparas de cristal colgaban majestuosamente del techo, y las alfombras parecían más valiosas que cualquier cosa que ella poseyera. Sin embargo, el ambiente era lúgubre. La casa estaba inquietantemente silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. «¿Alguien más vive aquí?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio.
El personal se limita a las áreas comunes y a sus respectivas tareas. Usted será la única responsable del cuidado del señor Villarreal, respondió Ricardo sin detenerse. Caminaron por largos pasillos hasta llegar a una doble puerta de madera oscura. Antes de entrar, Ricardo se giró hacia ella con una expresión seria. Hay reglas estrictas que debe seguir. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Sofía, sintiendo un ligero escalofrío. Nunca entre en las habitaciones que no le estén asignadas. No haga preguntas sobre el pasado del señor Villarreal. Y sobre todo, no salga de su habitación después de las 9 de la noche. La última regla la desconcertó. ¿Es por seguridad? Ricardo la miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Es solo una regla. Sin decir más, abrió las puertas, revelando la habitación del paciente. La habitación era tan imponente como el resto de la mansión, con techos altos, cortinas pesadas y muebles antiguos. En el centro, sobre una cama adornada con impecables sábanas blancas, yacía el señor Villarreal. Tenía unos 50 años, aunque su condición física lo hacía parecer mucho mayor. Estaba extremadamente delgado y conectado a varios equipos médicos que monitoreaban sus signos vitales. «Este es el señor Villarreal. Su cuidado está en sus manos», dijo Ricardo antes de retirarse. Sofía se quedó sola en la habitación, observando al hombre en coma. Había algo en su rostro que le resultaba extraño, casi familiar, pero no lograba identificar qué era. Cerca de la cama, había una mesa con varios objetos, incluyendo una fotografía boca abajo. Movida por la curiosidad, Sofía extendió la mano para voltear la foto, pero se detuvo al recordar las reglas de Ricardo. Resignada, dejó la fotografía tal como estaba y comenzó a revisar los suministros médicos. El silencio de la habitación era abrumador, interrumpido solo por el suave pitido de los monitores. Mientras ordenaba los medicamentos, no podía sacudirse la sensación de que algo en esa casa no encajaba. «¿Qué haces aquí, Sofía?», susurró para sí misma, tratando de calmar sus nervios. Miró al señor Villarreal una vez más. Su condición parecía grave, pero algo en su expresión transmitía fuerza, como si estuviera luchando contra algo más allá de lo físico. La primera noche en la mansión se acercaba, y Sofía no pudo evitar sentir que acababa de entrar en un lugar lleno de secretos que esperaban ser descubiertos. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las gruesas cortinas de la habitación cuando Sofía se despertó con el sonido de un ligero golpe en su puerta. Al abrir, encontró una bandeja con el desayuno y una nota cuidadosamente doblada. Se le recuerda que sus tareas comienzan a las 7 en punto. Por favor, siga las instrucciones proporcionadas anoche. Ricardo. Suspirando, Sofía se vistió con su uniforme blanco y empacó sus cosas. Había dormido inquieta en la pequeña habitación asignada, una habitación que contrastaba drásticamente con la opulencia del resto de la mansión. La atmósfera seguía siendo sofocante, como si los pasillos llevaran un peso invisible. Al llegar a la habitación del señor Villarreal, se sorprendió al encontrar a Ricardo esperándola, su rostro tan frío como la noche anterior. «Aquí tiene el horario detallado de los medicamentos, los ejercicios pasivos y las revisiones médicas. El desayuno del señor Villarreal está en la bandeja junto a la cama». Hizo una pausa antes de continuar. «Recuerde, no hable con nadie sobre lo que sucede aquí». Sofía suspiró, pero en su mente se preguntaba por qué tanta discreción. Después de todo, ¿no era solo cuidar a un paciente en coma? Sin más preámbulos, Ricardo se retiró,
dejándola a solas con el hombre que ahora era su responsabilidad. El tiempo transcurrió lentamente mientras Sofía hacía su trabajo. Limpió cuidadosamente la piel del señor Villarreal para evitar infecciones, ajustó los monitores y administró los medicamentos según lo indicado. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar pequeños detalles. Una cicatriz en la sien del hombre, la forma en que su mano derecha se cerraba ligeramente, como si se aferrara a algo en sus sueños. Decidió hablarle, algo que había aprendido en sus años de experiencia como enfermera. «Buenos días, señor Villarreal. Soy Sofía, su nueva enfermera». Su voz rompió el abrumador silencio de la habitación. «No sé si puede oírme, pero estoy aquí para cuidarlo». El silencio respondió, acompañado solo por el constante zumbido de los monitores. Sin embargo, hablar alivió un poco su nerviosismo. Ella continuó con su trabajo, asegurándose de que todo estuviera en orden. Durante su descanso, Sofía exploró discretamente los alrededores de la mansión. El lugar estaba impecablemente cuidado, pero la ausencia de personal era extraña. Los jardines, aunque hermosos, no mostraban señales de uso, como si nadie los estuviera disfrutando. Las pocas personas que vio, probablemente empleados, evitaban hacer contacto visual con ella, manteniendo la cabeza baja y alejándose rápidamente. Cuando regresó a la habitación del señor Villarreal, notó algo peculiar. La fotografía que había dejado boca abajo la noche anterior ahora estaba boca arriba, mostrando su reverso. Ella frunció el ceño, miró a su alrededor, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. Ignorando el extraño incidente, se concentró en su trabajo. Pasaron varias horas en la misma rutina hasta que cayó la noche. Después de asegurarse de que todo estuviera en orden, Sofía se preparó para retirarse a su habitación. Al salir, se cruzó con Ricardo en el pasillo. «¿Todo en orden, señorita Torres?», preguntó con su tono agudo habitual. «Sí, todo está en orden», respondió ella. Sin embargo, no pudo evitar preguntar. «¿Es normal que la casa sea tan silenciosa?». Ricardo frunció el ceño, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «El silencio es necesario para la recuperación del señor Villarreal. Buenas noches». Con eso, se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir, Sofía escuchó algo extraño. Un suave murmullo, apenas audible, parecía provenir del pasillo. Recordando la regla de no salir de su habitación después de las 9, permaneció inmóvil, tratando de identificar el origen del sonido. El murmullo cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Sofía con una sensación de inquietud que no la abandonó hasta que finalmente se quedó dormida. El trabajo parecía sencillo, pero había algo en la mansión que no encajaba. Cada pequeño detalle extraño la hacía sentir como si estuviera en el centro de un enigma mucho más grande de lo que imaginaba. El amanecer en la mansión Villarreal era tan silencioso que Sofía apenas podía discernir si estaba despierta o atrapada en un sueño. Se levantó con la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía especificar qué. Después de asearse y vestirse, caminó hacia la habitación del señor Villarreal con pasos firmes. Su resolución de hacer bien su trabajo se acompañaba de una creciente sensación de inquietud. Ricardo ya no la esperaba en la puerta como de costumbre. Eso la hizo detenerse por un momento antes de entrar. La habitación estaba como la había dejado, pero algo llamó su atención de inmediato. La ventana, que siempre estaba cerrada con gruesas cortinas, tenía un pequeño espacio abierto,
dejando entrar un rayo de luz que iluminaba el rostro del señor Villarreal. Sofía frunció el ceño. Recordaba claramente haber dejado las cortinas cerradas la noche anterior. «¿Ricardo?», llamó, pero su voz murió en el aire sin respuesta. Ignorando la sensación de que alguien más había estado allí, Sofía se dirigió al paciente. Su trabajo debía continuar. Mientras realizaba la limpieza diaria, notó que el señor Villarreal tenía una expresión distinta en su rostro. Sus músculos faciales, aunque relajados, mostraban una leve tensión que no había visto antes. «Señor Villarreal», dijo en voz baja, casi en un susurro. Por un momento, tuvo la impresión de que sus párpados temblaron, pero lo descartó rápidamente, pensando que podría haber sido su imaginación. Más tarde, mientras revisaba los medicamentos, encontró algo que no coincidía con la lista proporcionada. Un frasco de pastillas estaba etiquetado con un nombre distinto. Sofía lo examinó detenidamente. Lorazepam, 2 miligramos. Era un medicamento para la ansiedad que no estaba incluido en las indicaciones iniciales. Miró alrededor, como si esperara encontrar a Ricardo para preguntarle, pero el hombre seguía ausente. «Esto no estaba aquí ayer», murmuró para sí misma. Decidió apartarlo, planeando preguntar más tarde. Sin embargo, algo en su interior le dijo que esta era solo otra pieza de un rompecabezas que no lograba comprender. Durante su almuerzo, Sofía intentó relajarse en el pequeño comedor asignado al personal. Mientras comía, escuchó pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a una mujer mayor, de cabello gris y expresión dura. Llevaba un uniforme negro que sugería que trabajaba como ama de llaves. «Tú eres la nueva enfermera, ¿verdad?», preguntó la mujer, sin molestarse en saludar. «Sí, soy Sofía. ¿Usted trabaja aquí?», respondió ella, intentando ser amable. «Hace años que trabajo aquí. Me llamo Emilia». La mujer la observó con una mirada crítica antes de añadir: «Ten cuidado. Esta casa tiene secretos». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir con eso?». Emilia no respondió. En su lugar, tomó una taza de café y salió de la habitación, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Por la tarde, al regresar a la habitación del señor Villarreal, encontró a Ricardo allí, ajustando algunos monitores. «¿Hubo algún cambio en el medicamento del señor?», preguntó Sofía, sosteniendo el frasco de lorazepam. Ricardo la miró con frialdad, como si su pregunta hubiera sido una intrusión. «No es asunto suyo cuestionar las órdenes médicas. Limítese a hacer su trabajo, señorita Torres». Su respuesta fue brusca, pero Sofía no se dejó intimidar. Guardó el frasco en un cajón, tomando nota mental de buscar más información. Esa noche, mientras revisaba a Villarreal por última vez antes de retirarse, sucedió algo que la dejó helada. Mientras ajustaba las sábanas, el monitor cardíaco emitió un pequeño pico, como si el corazón del hombre hubiera acelerado. Sofía miró rápidamente al paciente, pero seguía inmóvil, con los ojos cerrados. «Debe ser un error», se dijo, tratando de calmarse. Pero entonces escuchó un ruido bajo, como un susurro. Se giró hacia la puerta, pero no había nadie. El sonido parecía provenir del interior de la habitación. «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. El silencio fue su única compañía. Antes de salir, se detuvo a mirar al hombre en coma. Algo en su rostro parecía más vivo que antes, como si estuviera intentando comunicarse. Sofía cerró la puerta con cuidado, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué estaba pasando en esa casa?
¿Por qué parecía que todo el mundo ocultaba algo? Las piezas del rompecabezas se acumulaban, pero aún no podía ver la imagen completa. La noche fue agitada para Sofía. Aunque intentó dormir, las preguntas que inundaban su mente la mantuvieron en vela. Se dio vueltas en la cama, repasando cada detalle del día anterior. La ventana abierta, el frasco de medicamentos, la actitud fría de Ricardo, las palabras crípticas de Emilia. Todo parecía formar parte de un misterio más grande. Por la mañana, Sofía se levantó temprano y fue a la cocina en busca de algo de café. Allí encontró a Emilia nuevamente, esta vez sirviéndote mientras organizaba algunos documentos. La expresión de la mujer era severa, pero Sofía estaba decidida a obtener más información. «Buenos días», Emilia saludó con una voz calmada, pero firme. La mujer apenas levantó la mirada. «¿Durmió bien?», preguntó Emilia, con un tono neutro, casi indiferente. «Más o menos. Hay muchas cosas en mi mente, especialmente después de lo que dijo ayer», respondió Sofía con cuidado, observando la reacción de la mujer. Emilia dejó su taza de té sobre la mesa, con un movimiento lento, como si estuviera midiendo cada gesto. «¿Qué quieres saber, señorita Torres?», preguntó, cruzando los brazos. «Para empezar, ¿qué quiso decir con que esta casa tiene secretos?», dijo Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. Emilia suspiró y desvió la mirada hacia la ventana. La familia Villarreal nunca ha sido normal. El señor Villarreal tiene enemigos dentro y fuera de esta casa, y no todos los que trabajan aquí están de su lado. Sofía frunció el ceño. Quiso preguntar más, pero en ese momento Ricardo entró en la cocina, cortando la conversación de golpe. «Buenos días», dijo con un tono que, aunque educado, llevaba una pizca de desconfianza. Miró a Emilia, luego a Sofía, antes de añadir: «El señor Villarreal necesita su revisión matutina. Enfermera». Sofía asintió, pero antes de salir, notó cómo Emilia y Ricardo intercambiaban una mirada cargada de tensión. En la habitación del señor Villarreal, todo parecía en orden, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Mientras ajustaba las sábanas, sintió una pequeña corriente de aire frío. Miró alrededor y notó que la ventana estaba nuevamente entreabierta, aunque ella misma la había cerrado la noche anterior. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí misma. Mientras revisaba al paciente, observó que su pulso parecía más fuerte que en días anteriores. El monitor marcaba pequeños picos irregulares, como si algo estuviera estimulando al hombre. Pero cuando miró su rostro, seguía tan inmóvil como siempre. Fue entonces cuando decidió revisar nuevamente el cajón donde había guardado el frasco del lorazepam. Para su sorpresa, el frasco ya no estaba. Sofía sintió un nudo en el estómago. Alguien estaba interviniendo en el cuidado del paciente. Y claramente, no quería que ella se enterara. Más tarde, mientras tomaba un descanso en el jardín de la mansión, Emilia se acercó a ella con un sobre en la mano. Sin decir una palabra, se lo entregó. Sofía lo abrió con manos temblorosas y encontró una nota escrita a mano. «No confíes en Ricardo. Él no está aquí para cuidar del señor Villarreal. Está aquí por otra razón». Sofía levantó la mirada, buscando respuestas en el rostro de Emilia, pero ésta simplemente dijo: «Ten cuidado. En esta casa, cada decisión puede tener consecuencias graves». Antes de que Sofía pudiera responder, Emilia se retiró con pasos rápidos, dejándola sola con sus pensamientos
y la misteriosa nota. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó ruidos provenientes del pasillo. Se levantó con cautela y abrió la puerta. Vio una sombra moverse hacia la habitación del señor Villarreal. Sin pensarlo 2 veces, la siguió. Al llegar a la puerta, la encontró ligeramente entreabierta. Se asomó y vio a Ricardo inclinado sobre el paciente, inyectándole algo en el brazo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está haciendo?», preguntó con voz firme, entrando a la habitación. Ricardo se giró bruscamente, sorprendido por su presencia. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y nerviosismo. «Esto no es de su incumbencia, enfermera. Salga de aquí de inmediato», ordenó con un tono amenazante. «No hasta que me diga qué está pasando. Esto no parece un procedimiento autorizado», insistió Sofía, cruzando los brazos. Ricardo avanzó hacia ella con pasos lentos pero intimidantes. «Haga su trabajo y no haga preguntas. Es lo mejor para usted», dijo, casi en un susurro. Sofía, a pesar del miedo que sentía, lo miró directamente a los ojos antes de salir de la habitación. Pero en su mente, sabía que algo oscuro estaba ocurriendo y estaba determinada a descubrir la verdad. Sofía despertó más temprano de lo habitual, con la mente aún revuelta por los eventos de la noche anterior. Ricardo estaba claramente ocultando algo, y la nota de Emilia había sembrado más dudas que respuestas. Decidió que ese día debía actuar con cautela, pero también avanzar en su búsqueda de la verdad. Tras asearse, se dirigió al comedor para desayunar. Al entrar, encontró a Ricardo sentado junto a Emilia, compartiendo un café. Su conversación cesó en cuanto notaron su presencia, y ambos la observaron en silencio. Sofía sintió la tensión en el ambiente, pero sonrió amablemente. «Buenos días», saludó con calma mientras se servía un poco de té. «Buenos días, enfermera», respondió Ricardo, su tono cordial pero frío. Sus ojos no se apartaban de ella, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. «Espero que esté disfrutando su estancia aquí», añadió Emilia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sofía asintió, intentando ignorar el subtexto en las palabras de la mujer. El desayuno transcurrió en silencio incómodo, hasta que Ricardo se levantó abruptamente. «Tengo cosas que atender. Nos vemos más tarde», anunció, y salió del comedor, dejando a Sofía a solas con Emilia. Aprovechando la oportunidad, Sofía decidió confrontar a Emilia. «¿Qué sabes realmente sobre Ricardo?» «Anoche lo vi hacer algo extraño en la habitación del señor Villarreal. No estoy segura de que sus intenciones sean las correctas». Emilia dejó su taza en la mesa con un leve tintineo y la miró con seriedad. «Le dije que tuviera cuidado. Ricardo no está aquí por casualidad. Pero si busca respuestas, le sugiero que empiece por revisar la biblioteca». «¿La biblioteca?», preguntó Sofía, confundida. «Encontrará cosas que ni yo misma me atrevo a investigar. Solo tenga cuidado de no ser descubierta», respondió Emilia antes de levantarse y salir con pasos decididos. Después de terminar su desayuno, Sofía se dirigió a la biblioteca, un lugar que apenas había visitado desde su llegada. Al entrar, quedó impresionada por la magnitud de la colección de libros y documentos antiguos. Las altas estanterías parecían guardar más que conocimiento. Había una atmósfera de secretos que no podía ignorar. Sofía empezó a revisar los estantes, buscando algo que pudiera dar pista sobre lo que ocurría en la mansión. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, notó un pequeño cajón en un escritorio al fondo de la sala. Lo abrió con cuidado y encontró una carpeta con el nombre Villarreal
escrito en la portada. Dentro de la carpeta había documentos que detallaban las propiedades y negocios de la familia Villarreal, pero lo que llamó su atención fue una serie de informes médicos. Al revisar las fechas, notó que algunos de ellos eran recientes y estaban relacionados con el señor Villarreal. Los informes describían su estado como delicado, pero también mencionaban tratamientos experimentales. Sofía frunció el ceño al leer que algunos de esos procedimientos no estaban aprobados oficialmente. ¿Qué están intentando hacer con él?, murmuró para sí misma. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Cerró rápidamente la carpeta y la devolvió al cajón antes de esconderse detrás de una estantería. Desde su escondite, vio entrar a Ricardo, quien se dirigió directamente al mismo escritorio. Parecía buscar algo, y su rostro mostraba frustración cuando no lo encontró. ¿Dónde está?, murmuró para sí mismo mientras revisaba otros cajones. Sofía contuvo la respiración, esperando que no la descubriera. Finalmente, Ricardo salió de la biblioteca con un aire de enfado, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Sofía revisaba al señor Villarreal, decidió hablar con él en voz baja, aunque sabía que no podía responder. Sé que algo está pasando aquí, y no sé si puedo confiar en alguien. Si pudiera, me gustaría saber qué haría usted en mi lugar. Mientras hablaba, notó algo que la hizo detenerse. Los dedos del señor Villarreal parecieron moverse ligeramente. Sofía parpadeó, dudando de lo que había visto, pero al acercarse más, el movimiento cesó. ¿Fue mi imaginación?, susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Al salir de la habitación, se encontró con Ricardo en el pasillo. Él la miró con una expresión seria. ¿Todo en orden con el señor Villarreal?, preguntó, su tono educado pero lleno de intención. Sí, todo normal, respondió Sofía con calma, ocultando su creciente inquietud. Ricardo se inclinó ligeramente hacia ella. Espero que así siga. Esta casa no es un lugar para cometer errores, enfermera. Sofía lo miró fijamente, sin responder. Mientras él se alejaba, supo que debía ser aún más cuidadosa. Algo estaba ocurriendo en esa mansión, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Sofía se sentía cada vez más atrapada en un juego que no entendía del todo, pero sabía que la única forma de salir era descubrir qué estaba ocurriendo realmente en la mansión. Esa noche, el silencio reinaba en la casa, salvo por el eco lejano del viento que golpeaba las ventanas. Sofía se encontraba en su habitación, repasando mentalmente los documentos que había encontrado en la biblioteca. Las menciones a tratamientos experimentales la inquietaban, pero más aún lo hacía el comportamiento de Ricardo. De repente, un sonido suave rompió el silencio, un susurro que parecía provenir del pasillo. Sofía contuvo la respiración y salió de su habitación con cautela. El corredor estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Se dirigió hacia la fuente del sonido, que parecía provenir de la habitación del señor Villarreal. Al llegar a la puerta, Sofía se detuvo y apoyó la oreja contra la madera. Podía escuchar voces, aunque no podía distinguir las palabras. Abrió la puerta lentamente, dejando solo una rendija para observar. La escena que vio la dejó helada. Ricardo estaba de pie junto a la cama del señor Villarreal, hablando en voz baja, pero con una intensidad que no había visto antes. No me importa lo que diga el doctor. Esto tiene que funcionar. No hay margen para errores, dijo Ricardo,
mirando al hombre inconsciente como si esperara una respuesta. Sofía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Cerró la puerta con cuidado antes de regresar a su habitación. Sentía que debía hablar con alguien, pero no sabía en quién confiar. Emilia había demostrado ser una aliada en el pasado, pero su comportamiento reservado también la hacía dudar. Decidió que, por el momento, debía mantenerse vigilante. A la mañana siguiente, Sofía buscó a Emilia en la cocina. La encontró preparando el desayuno, su expresión tranquila como siempre. ¿Podemos hablar?, preguntó Sofía en voz baja, asegurándose de que nadie las escuchara. Emilia la miró con curiosidad, pero asintió. Claro, dime. Sofía se acercó más, mirando por encima del hombro para asegurarse de que estaban solas. Anoche escuché a Ricardo en la habitación del señor Villarreal. Estaba hablando sobre algo extraño. Mencionó que esto tiene que funcionar. ¿Sabes algo al respecto? Emilia dejó de cortar verduras y la miró fijamente. Te dije que Ricardo no está aquí por casualidad. Él tiene sus propios planes, y créeme, no son para el bien del señor Villarreal. ¿Qué quieres decir?, insistió Sofía, sintiendo que estaba a punto de obtener respuestas. Emilia suspiró y se cruzó de brazos. Solo puedo decirte que esta no es la primera vez que alguien intenta manipular la situación en esta casa. Pero si quieres más detalles, tendrás que encontrar la manera de hablar con el doctor Navarro. Él conoce mejor que nadie lo que ocurre con el tratamiento del señor Villarreal. ¿El doctor Navarro? ¿Dónde lo encuentro? Normalmente viene a la casa los viernes. Hoy es jueves, así que no tendrás que esperar mucho. Esa noche, Sofía decidió mantenerse alerta. La escena que había presenciado en la habitación del señor Villarreal no dejaba de rondar su mente. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el amplio jardín trasero. Todo parecía tranquilo, pero la mansión tenía una forma inquietante de ocultar sus secretos en la oscuridad. A medianoche, escuchó pasos en el pasillo nuevamente. Esta vez no eran susurros, sino pasos firmes y decididos que se dirigían hacia la habitación de Ricardo. Sofía abrió ligeramente la puerta para observar y vio a Emilia caminando con una bandeja. Decidió seguirla, manteniendo una distancia segura. Desde el pasillo, Sofía pudo ver a Emilia entrar en la habitación de Ricardo. La puerta quedó entreabierta, y aunque no podía ver bien, alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. Esto no puede continuar, Ricardo. Si sigues con esto, pondrás a todos en peligro, dijo Emilia, con un tono de advertencia. ¿Crees que no lo sé?, respondió Ricardo con frialdad. Pero el tiempo se está acabando, y no tengo otra opción. Sofía se retiró antes de que pudieran descubrirla. Regresó a su habitación con más preguntas que respuestas. Ahora sabía que Ricardo estaba involucrado en algo peligroso, pero también que Emilia parecía conocer más de lo que decía. A la mañana siguiente, Sofía esperó ansiosa la llegada del doctor Navarro. Cuando finalmente vio su automóvil estacionarse frente a la mansión, se dirigió rápidamente al vestíbulo para interceptarlo. El doctor, un hombre de mediana edad, con un rostro amable pero cansado, la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Usted es Sofía, ¿verdad? La enfermera que cuida al señor Villarreal». «Sí, doctor. Necesito hablar con usted. Es urgente», dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. El doctor asintió, percibiendo la seriedad en su tono. «Podemos hablar después de mi revisión al paciente. Espérame en la biblioteca». Sofía asintió y se dirigió a la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que esta conversación podría ser clave para entender
lo que realmente estaba sucediendo en la mansión. Sofía esperó en la biblioteca, rodeada por el aroma del papel viejo y el suave crujir de la madera bajo sus pies. Su mente era un torbellino de preguntas. Cuando finalmente el doctor Navarro entró, cerró la puerta tras de sí con cuidado. Su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y resignación. «Gracias por esperarme, Sofía», comenzó el doctor, sentándose frente a ella. «Parece que tiene algo importante que decirme». Sofía tomó aire, tratando de ordenar sus pensamientos. «Doctor, he estado notando cosas extrañas en esta casa. Anoche escuché a Ricardo decir algo inquietante en la habitación del señor Villarreal. También he sentido que Emilia sabe más de lo que dice. Y, francamente, estoy preocupada. ¿Qué está pasando realmente con el tratamiento del señor Villarreal?» El doctor suspiró, frotándose las sienes. «Es una situación complicada. Ricardo no es un simple administrador de la mansión. Y Emilia, bueno, ella tiene sus propias razones para actuar como lo hace. Pero lo que más le debe preocupar es el estado del señor Villarreal. Su condición no es solo médica. Hay aspectos emocionales y familiares que lo complican aún más». Sofía lo miró con el ceño fruncido. ¿Aspectos emocionales? ¿Qué quiere decir? La familia Villarreal siempre ha sido reservada, pero su fortuna no ha venido sin problemas. Ricardo tiene una relación difícil con su padre, y su comportamiento hacia él refleja más rencor que cuidado. Emilia, por otro lado, fue contratada hace años, pero se ha convertido en una figura más maternal para Ricardo que en una simple empleada. Todo esto afecta la dinámica en la casa y, por ende, el progreso del señor Villarreal. Sofía inclinó la cabeza, intentando procesar lo que decía. «¿Y qué hay del tratamiento? ¿Está funcionando?» El doctor Navarro la miró directamente, con una seriedad que le heló la sangre. «El tratamiento es experimental. Lo he dicho desde el principio, pero no tengo certeza de que sea efectivo. Lo que sí sé es que alguien en esta casa está interfiriendo con el proceso». Sofía se enderezó en su asiento, alarmada. ¿Interfiriendo? ¿Cómo? El doctor negó con la cabeza. «No puedo asegurarlo, pero en varias ocasiones los informes no coinciden con las dosis administradas. Hay algo más que está ocurriendo aquí, y no puedo identificarlo sin su ayuda». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez, no solo estaba preocupada, sino aterrada. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó. El doctor Navarro se inclinó hacia adelante, susurrando con intensidad. «Necesito que vigile de cerca a Ricardo. Él controla todo lo que ocurre en esta casa, y si alguien está alterando los medicamentos, es probable que él esté involucrado. También hable con Emilia. Ella puede ser nuestra aliada si decide confiar en usted». Sofía asintió, aunque el peso de la tarea le parecía abrumador. «Lo haré, doctor. Pero ¿qué pasa si descubro algo grave?». El doctor la miró con firmeza. «Entonces vendrá directamente a mí. No actúe sola, Sofía. Esta situación es más peligrosa de lo que parece». Esa noche, mientras cenaban, Sofía observó a Ricardo con atención. Su actitud relajada y su sonrisa confiada parecían una máscara. Emilia, por su parte, evitaba el contacto visual con Sofía, lo que aumentaba su inquietud. Después de la cena, Sofía decidió hablar con Emilia. La encontró en la despensa, organizando algunas provisiones. «Emilia, necesitamos hablar», dijo Sofía con firmeza. Emilia levantó la vista, sorprendida. «¿Sobre qué?». «Sobre lo que realmente está pasando en esta casa. Sé que usted sabe más de lo que dice, y si queremos ayudar al señor Villarreal, necesitamos ser sinceras». Emilia la miró por un largo momento. Luego suspiró.
Está bien, Sofía, pero no aquí. Hablemos en la cocina, donde nadie nos interrumpirá. En la cocina, Emilia comenzó a hablar en voz baja, mientras se aseguraba de que nadie las escuchara. Ricardo está desesperado. No siempre fue así, pero desde que su padre cayó en coma, ha cambiado. Cree que puede controlar todo, incluso la vida y la muerte. ¿Está alterando el tratamiento?, preguntó Sofía, recordando las palabras del doctor Navarro. Emilia negó con la cabeza, pero su expresión mostró duda. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que tiene planes para esta casa y para su padre, que no son los que aparenta. Tenga cuidado, Sofía. Ricardo no es alguien con quien se pueda jugar. Sofía salió de la cocina con más preguntas que respuestas. Decidió que debía mantenerse cerca del señor Villarreal y de Ricardo, y esperar el momento adecuado para actuar. El misterio en la mansión no hacía más que profundizarse, y Sofía sabía que se acercaba a algo que podría cambiarlo todo. El clima en la mansión Villarreal parecía haber cambiado. Los días eran más oscuros y las noches más inquietantes. Sofía, cada vez más alerta, sentía el peso de la intriga en el aire. Había decidido permanecer cerca del señor Villarreal, pero también debía ganarse la confianza de Ricardo y Emilia, para lo cual necesitaba actuar con cautela. Esa mañana, Sofía decidió comenzar su día junto al millonario en coma. Entró en su habitación con una bandeja de medicamentos y agua, lista para atender sus necesidades. Aunque no podía hablar, había algo en su presencia que le transmitía calma. «Buenos días, señor Villarreal», dijo Sofía en voz baja, colocándose cerca de la cama. «No sé si puede oírme, pero quiero que sepa que estoy aquí para ayudarlo». Mientras ajustaba las almohadas, notó algo que la hizo detenerse, una leve contracción en su mano derecha. Era casi imperceptible, pero suficiente para sorprenderla. «¿Señor Villarreal?», preguntó con un hilo de voz, inclinándose hacia él. No hubo respuesta, pero Sofía sabía que no había imaginado el movimiento. Su corazón latía con fuerza. Debía informar al doctor Navarro, pero decidió observar más antes de actuar. Mientras Sofía terminaba sus tareas, Ricardo apareció en la habitación sin previo aviso. Su sonrisa habitual parecía teñida de algo más, un tono de desafío. «Sofía, ¿cómo va todo?», preguntó con una familiaridad que la incomodó. «El señor Villarreal está estable», respondió ella, tratando de ocultar su inquietud. Ricardo se acercó a la cama, observando a su padre con una expresión inescrutable. «¿Sabías que mi padre siempre tuvo un carácter fuerte? Nunca aceptó un no como respuesta. Quizás por eso está en esta situación, luchando incluso cuando otros ya habrían renunciado». Sofía lo observó con cautela. «Eso demuestra que tiene mucha voluntad». Ricardo se giró hacia ella, sus ojos clavándose en los suyos. «La voluntad, Sofía, no siempre es suficiente. Recuerda eso». Sin más, salió de la habitación, dejando a Sofía con una mezcla de confusión y temor. Había algo en sus palabras que le resultaba profundamente perturbador. Más tarde, mientras limpiaba el área cercana a la cama, Sofía encontró un objeto pequeño y brillante debajo de la mesa de noche. Al recogerlo, se dio cuenta de que era una llave. Era antigua, con un diseño intrincado, claramente importante. Se guardó la llave en el bolsillo, sintiendo que había encontrado algo significativo. ¿Qué podría abrir? ¿Por qué estaba en un lugar tan poco evidente? Decidió no mencionar nada a nadie, ni siquiera al doctor Navarro. Sabía que debía ser cuidadosa. Esa noche, Sofía encontró a Emilia en la cocina,
preparando el té nocturno. «Emilia, necesito hablar contigo», dijo acercándose. La mujer levantó la vista, con una mezcla de cansancio y desconfianza. «¿Qué ocurre ahora, Sofía?», preguntó, sin dejar de remover el té. «Hoy encontré algo en la habitación del señor Villarreal. Una llave. No estoy segura de qué abre, pero creo que podría ser importante». Emilia dejó de moverse y la miró fijamente. «¿Dónde la encontraste?» «Bajo la mesa de noche». «¿Sabes qué podría abrir?» Emilia suspiró y se sentó a la mesa. «Esa llave debe ser de algún lugar de esta casa. Aquí hay muchas habitaciones cerradas, muchas historias que preferiríamos olvidar». «¿Historias?», preguntó Sofía, intrigada. «Ricardo no es el único que guarda secretos, Sofía. El señor Villarreal también tiene los suyos. Pero si decides usar esa llave, asegúrate de estar lista para lo que encuentres». Sofía regresó a su habitación con la llave en la mano, incapaz de dejar de pensar en las palabras de Emilia. ¿Qué secretos se ocultaban en esa mansión? ¿Qué tan peligrosos podían ser? Mientras se sentaba en su cama, decidió que al día siguiente investigaría. Sabía que arriesgaba mucho, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que realmente ocurría eran más fuertes que su miedo. Miró por última vez hacia la ventana, donde la luna iluminaba la mansión con una luz fría y distante. Sentía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que cambiaría todo. El amanecer trajo un aire de tensión. Sofía despertó con la llave en la mano, incapaz de sacarse de la mente las palabras de Emilia y el extraño comportamiento de Ricardo. La mansión Villarreal parecía esconder algo más que los secretos de una familia adinerada. Decidida, Sofía se dio a la tarea de explorar. Sofía esperó pacientemente a que la casa estuviera en calma. Emilia ocupada en la cocina, Ricardo en su oficina, y el doctor Navarro con su rutina matutina. Aprovechó el momento para recorrer los pasillos. La llave debía abrir algo importante, algo escondido. La mansión era un laberinto de habitaciones, cada una más opulenta que la anterior. En el ala oeste, Sofía encontró una puerta antigua, desgastada por el tiempo, con un candado que parecía encajar con la llave. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la seguía. Con manos temblorosas, insertó la llave en el candado. Este giró con un clic seco, haciendo eco en el pasillo silencioso. Empujó la puerta, que se abrió con un crujido. La habitación estaba oscura y llena de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Sofía encendió la linterna de su teléfono y apuntó alrededor. Lo que vio la dejó sin aliento. Había fotografías enmarcadas en las paredes, todas de una mujer joven, con un parecido inquietante al señor Villarreal. Una mesita al fondo sostenía un diario y una pequeña caja cerrada. Todo en el lugar parecía haber sido dejado intacto, como un santuario abandonado. Sofía se acercó al diario, pero antes de abrirlo, oyó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró. Apagó la linterna y cerró la puerta con cuidado, quedándose inmóvil. Los pasos pasaron de largo, pero decidió no arriesgarse más. Volvería más tarde. Esa tarde, mientras Sofía organizaba los medicamentos del señor Villarreal, Ricardo irrumpió en la habitación con una expresión fría. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo, cruzando los brazos. «Claro, señor Ricardo». «¿Algo en particular?», respondió, tratando de mantener la calma. «Sé que estuviste en el ala oeste. No es un lugar donde tengas permiso de estar». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿La había visto? ¿Cómo lo sabía? Estaba buscando algo que me pidió Emilia. Improvisó, aunque su voz temblaba ligeramente. Ricardo la miró con desconfianza. Te lo diré una vez, Sofía. Hay partes de esta casa que no deben ser exploradas. Si valoras tu trabajo, mantente lejos de ese lugar. Asintió con la cabeza, sabiendo que insistir solo levantaría más sospechas. Pero la amenaza de Ricardo solo avivó su determinación. Tenía que regresar a ese cuarto y descubrir qué secreto se escondía. Esa noche, Sofía esperó a que la mansión estuviera completamente en silencio. Antes de regresar al ala oeste, decidió hablar con Emilia. La encontró en la cocina, limpiando los utensilios del día. «Emilia, necesito tu ayuda», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. La mujer levantó la vista, con una mezcla de cansancio y curiosidad. «¿Qué pasa ahora, Sofía?» «Hoy encontré una habitación cerrada con llave en el ala oeste. Entré y vi cosas, fotos, un diario. Pero Ricardo parece saber que estuve allí». Emilia dejó de limpiar, dejando caer el trapo en el fregadero. Su rostro se oscureció. «Te dije que esta casa guarda secretos, Sofía. Cosas que es mejor no tocar. No puedo ignorarlo, Emilia. Algo está pasando aquí, y creo que el señor Villarreal sabe más de lo que aparenta, incluso en su estado». Emilia suspiró y se sentó frente a ella. «Si decides seguir adelante, hazlo con cuidado. Ricardo no es alguien con quien quieras enfrentarte, y esa habitación pertenece a alguien que fue muy importante para esta familia». Sofía sabía que su próxima acción sería arriesgada, pero la intriga era más fuerte que su miedo. Esa noche, con la llave aún en su bolsillo, decidió que volvería al cuarto prohibido. Las fotografías, el diario y la pequeña caja contenían las respuestas que necesitaba. No importaba el riesgo, tenía que saber la verdad. La luna brillaba intensamente, iluminando los pasillos, mientras Sofía avanzaba hacia el ala oeste. Con cada paso, sentía como la tensión aumentaba, pero también una extraña sensación de propósito. Sabía que estaba a punto de destapar algo que cambiaría todo. La noche era su aliada. Sofía avanzó por los pasillos desiertos de la mansión Villarreal, sosteniendo la llave firmemente en la mano. Cada paso resonaba suavemente contra el mármol, y su respiración parecía más ruidosa de lo normal en la quietud del lugar. Finalmente, llegó a la puerta antigua en el ala oeste. Empujó la puerta despacio, agradecida de que no emitiera ningún crujido esta vez. Con la linterna de su teléfono encendida, recorrió de nuevo la habitación. Su mirada se detuvo en la pequeña mesa donde había visto el diario y la caja cerrada. Cerró la puerta tras de sí y se acercó, decidida. Tomó el diario en sus manos y lo abrió. La caligrafía elegante y apretada hablaba de un pasado lejano. Al principio, las páginas narraban detalles cotidianos, reuniones familiares, cenas formales y viajes. Sin embargo, al pasar las páginas, las palabras se volvieron más sombrías. «Ricardo no entiende. Esta casa guarda demasiados recuerdos, y ahora, con ella aquí, todo se vuelve más complicado. No puedo evitar pensar en lo que pasará si alguien descubre la verdad». Sofía frunció el ceño. ¿Quién era ella? ¿A qué verdad se refería el escritor? Continuó leyendo, su curiosidad aumentando con cada línea. «Hoy tomé la decisión de esconderlo todo. Las fotografías, las cartas y el pendiente. Todo está aquí.
donde nadie lo encontrará, ni siquiera Ricardo. Esto debe permanecer enterrado. El pendiente. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. Había visto ese pendiente antes, en el joyero de Ricardo y en el momento en que lo reconoció en la joven cocinera. ¿Podría estar todo conectado? Cerró el diario, temiendo que las respuestas fueran más oscuras de lo que esperaba. Decidió abrir la caja pequeña que estaba al lado del diario. Forzó la cerradura con un cuchillo que había llevado consigo, y tras varios intentos, la tapa se abrió con un leve chasquido. Dentro, encontró una cadena de oro rota y una fotografía antigua. La imagen mostraba a un hombre joven, muy parecido a Ricardo, abrazando a una mujer que sostenía a un bebé. Había algo familiar en la mujer, pero Sofía no podía ubicar donde la había visto antes. De repente, un ruido en el pasillo la sacó de su concentración. ¡Pasos! Apagó la linterna y se quedó inmóvil, con el diario y la fotografía en las manos. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Sofía contuvo el aliento, esperando que no intentaran entrar. «¿Quién está ahí?», dijo una voz masculina firme. Era Ricardo. Sofía sintió como se le helaba la sangre. Si la descubrían, sería el fin. Pensó rápidamente y se escondió detrás de un viejo armario en la esquina de la habitación. La puerta se abrió de golpe, y la luz de una linterna iluminó el espacio. Ricardo entró, inspeccionando el lugar. Su rostro estaba tenso, como si ya sospechara lo que estaba ocurriendo. Caminó hacia la mesa donde Sofía había dejado la caja abierta. Al ver el desorden, su expresión cambió a una mezcla de furia y miedo. «¡Maldita sea!», murmuró entre dientes, apretando los puños. Sofía permaneció en silencio, rezando para que no la encontrara. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, Ricardo salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Sofía esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Su cuerpo temblaba, pero su determinación era más fuerte. Tenía que salir de allí con lo que había encontrado. De vuelta en su habitación, Sofía examinó nuevamente la fotografía y el diario. Decidió que necesitaba confrontar a alguien con esta información, y la única persona en la que podía confiar era Emilia. A la mañana siguiente, encontró a Emilia en la cocina. La mujer estaba preparando el desayuno, ajena al torbellino que se formaba en la mente de Sofía. «Necesito hablar contigo, Emilia», dijo, mostrando la fotografía y el diario. Emilia dejó de cortar vegetales y miró los objetos en sus manos. Su rostro palideció al instante. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien las escuchara. «En una habitación del ala oeste. Emilia, necesito saber qué está pasando aquí. ¿Quién es esta mujer? ¿Y este bebé?». Emilia suspiró y se sentó. «No debería estar contándote esto, pero creo que ya estás demasiado involucrada. Esa mujer era la madre de Ricardo. Pero la historia es más complicada de lo que imaginas». Antes de que Emilia pudiera continuar, Ricardo entró en la cocina, cortando la conversación de golpe. Miró a ambas con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Sofía escondió rápidamente la fotografía en el bolsillo de su uniforme, su mente llena de preguntas. El rompecabezas apenas comenzaba a tomar forma, pero Sofía sabía que estaba más cerca de la verdad. Lo que había leído en el diario y lo que Emilia estaba a punto de decirle indicaban que la conexión entre Ricardo, su madre, y los secretos de la mansión eran mucho más profundos de lo que había imaginado. La tensión en la mansión Villarreal seguía creciendo.
desde que Sofía había encontrado el diario y la fotografía. Cada interacción con Ricardo se sentía más cargada de sospecha y misterio. Sin embargo, algo inesperado ocurrió esa tarde. Un auto negro con ventanas polarizadas se estacionó frente a la entrada principal. Un hombre alto, con traje oscuro, descendió del vehículo. Su porte era intimidante, y su rostro, aunque desconocido para Sofía, parecía provocar nerviosismo en Emilia y en el resto del personal. Sofía observó desde una ventana del segundo piso cómo el hombre ingresaba a la mansión sin anunciarse. Emilia lo recibió con una expresión que oscilaba entre respeto y miedo. «¿Ricardo está en casa?», preguntó el hombre con voz grave y autoritaria. «Sí, señor, lo buscaré de inmediato», respondió Emilia, bajando la mirada. El hombre no esperó. Avanzó con pasos firmes hacia el salón principal. Sofía sintió un impulso incontrolable de seguirlo. Sabía que esa visita no era casual y podía estar relacionada con los secretos que había comenzado a desenterrar. Desde detrás de una puerta entreabierta, Sofía pudo escuchar la conversación entre Ricardo y el visitante. La voz del hombre resonaba como un trueno en el gran salón. «Ricardo, no puedo creer que permitieras que esto se saliera de control. Sabías que esto podía pasar», dijo, golpeando con fuerza a una mesa cercana. «No tengo idea de lo que estás hablando», respondió Ricardo con calma, aunque Sofía notó un leve temblor en su voz. «No juegues conmigo. ¿Qué pasó con las cosas que escondiste en la casa? ¿Siguen en el mismo lugar?», insistió el hombre. Ricardo se quedó en silencio por un momento. «Todo está bajo control. Nadie sabe nada y nadie sabrá nunca. Te aseguro que esta casa sigue siendo un refugio seguro para nuestros secretos». El hombre bufó, claramente frustrado. «Más te vale, Ricardo, porque si algo de esto sale a la luz, ni tú ni yo estaremos a salvo». Sofía estaba tan concentrada en escuchar que no notó cuando una de las tablas del suelo crujió bajo su peso. El sonido fue suficiente para alertar a los hombres en la sala. Ricardo giró la cabeza hacia la puerta y su expresión se endureció. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz ahora cargada de enojo. Sofía sintió como su corazón se detuvo. Intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. Ricardo se levantó de inmediato y abrió la puerta de golpe, encontrándola allí parada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su rostro una mezcla de furia y pánico. «Yo solo estaba pasando», intentó excusarse, pero Ricardo no estaba convencido. El hombre misterioso se acercó, observando a Sofía con detenimiento. «¿Quién es ella?», preguntó, su tono lleno de sospecha. «Es la enfermera de mi padre», respondió Ricardo rápidamente, intentando restarle importancia. «Espero que sepa mantenerse al margen de asuntos que no le competen», dijo el hombre, clavando sus ojos en los de Sofía. Sofía asintió, aunque por dentro sentía que estaba a punto de desmoronarse. Ricardo la tomó del brazo y la escoltó fuera de la sala. Una vez fuera del alcance del hombre misterioso, Ricardo se detuvo y la miró con severidad. «Escucha bien, Sofía. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Por tu propio bien, mantente alejada de esta parte de la casa y de cualquier conversación que no te involucre directamente. ¿Entendido?», dijo, su tono firme pero con un atisbo de súplica. Sofía, aunque asustada, no podía simplemente dar marcha atrás. Había demasiadas preguntas sin respuesta y sentía que estaba más cerca que nunca de entender la verdad. «Solo hago mi trabajo, Ricardo», respondió, intentando sonar convincente. Él la soltó, suspirando profundamente.
Espero que sea así, dijo antes de marcharse. Esa noche Sofía encontró a Emilia en la cocina, claramente afectada por los eventos del día. Decidió confrontarla nuevamente, consciente de que necesitaba respuestas. ¿Quién era ese hombre, Emilia?, preguntó en voz baja. Emilia se giró lentamente, su rostro cargado de preocupación. Es mejor que no lo sepas, Sofía. Por tu seguridad, déjalo estar. No puedo hacerlo. Algo grande está ocurriendo en esta casa, y tú lo sabes. ¿Por qué ese hombre estaba tan preocupado por los secretos de Ricardo? ¿Qué tiene que ver con todo esto?, insistió Sofía. Emilia suspiró, como si estuviera cargando con un peso demasiado grande. Ese hombre es alguien que no querrías tener como enemigo. Todo lo que puedo decirte es que esta familia ha guardado secretos durante generaciones, y cualquiera que se acerque demasiado a ellos termina saliendo lastimado. A pesar de las advertencias, Sofía no estaba dispuesta a rendirse. Esa noche, mientras todos dormían, decidió regresar al ala oeste. Sabía que en ese lugar encontraría las piezas que le faltaban para completar el rompecabezas. Con la fotografía y el diario todavía en su poder, Sofía sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Pero ¿estaba lista para enfrentarse a la verdad? La noche envolvía la mansión Villarreal en un manto de silencio, interrumpido solo por el leve crujir de las tablas bajo los pies de Sofía. Sostenía una linterna, su luz débil temblando en las paredes, mientras se dirigía al ala oeste, el lugar donde sospechaba que se escondían las respuestas. Había decidido que no podía esperar más. Los misterios de la casa estaban devorándola por dentro. Al llegar al ala oeste, Sofía sintió una mezcla de temor y determinación. Empujó suavemente la puerta de una habitación que no había explorado antes. El aire estaba impregnado de un olor rancio, a madera vieja y humedad. La luz de su linterna iluminó un escritorio antiguo, cubierto de polvo, y un baúl cerrado con un candado oxidado. Junto al baúl había una caja fuerte empotrada en la pared, con un código numérico. ¿Qué demonios es esto?, susurró para sí misma, sintiendo que había tropezado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Sofía intentó abrir el baúl, pero estaba firmemente cerrado. Al inspeccionar más de cerca, encontró una llave pequeña dentro de un libro que descansaba en el escritorio. La llave encajó a la perfección en el candado. Dentro del baúl había una serie de documentos y una fotografía amarillenta de un hombre joven abrazando a una mujer de cabello oscuro. La mujer llevaba un pendiente idéntico al que ella había encontrado días antes. Sofía tomó los documentos y los extendió sobre el escritorio. Estaban escritos a mano, con una letra elegante pero apresurada. Los encabezados de las páginas eran suficientes para helarle la sangre. Testamento de Ricardo Villarreal, señor. Acuerdo de confidencialidad. Registro de herencias. Mientras los leía, Sofía comenzó a entender que la fortuna de la familia Villarreal tenía orígenes mucho más oscuros de lo que podía imaginar. Había menciones de propiedades adquiridas a través de medios dudosos, acuerdos que involucraban a figuras importantes, y lo más inquietante, una referencia a un incidente relacionado con una mujer llamada María Elena, que parecía haber sido borrada de la historia de la familia. El sonido de pasos firmes resonó en el pasillo, sacándola de sus pensamientos. Sofía apagó la linterna y se escondió detrás de una cortina pesada. La puerta se abrió de golpe, y la figura de Ricardo apareció en el umbral. «¿Quién está aquí?», preguntó con voz dura. Sofía contuvo la respiración, rogando que no la descubriera.
Ricardo encendió las luces y se acercó al baúl, notando que estaba abierto. Su rostro se endureció. «Maldita sea», murmuró, mirando los documentos sobre el escritorio. Ricardo recogió rápidamente los papeles y los guardó en una carpeta. Antes de salir, murmuró algo para sí mismo que Sofía apenas pudo escuchar. «No puedo dejar que esto salga a la luz. Sería el fin». Cuando finalmente se fue, Sofía salió de su escondite, temblando. Sabía que había tocado una fibra sensible y que Ricardo estaba dispuesto a todo para proteger esos secretos. De vuelta en su habitación, Sofía necesitaba procesar lo que había descubierto. Decidió que era hora de hablar con Emilia, quien claramente sabía más de lo que dejaba ver. Esa mañana, encontró a Emilia en la cocina. «Necesitamos hablar. Ahora sé que esta casa está llena de secretos, y tú sabes algo. Por favor, dime la verdad». Emilia, que estaba lavando platos, se detuvo en seco. No se giró para mirarla. «No deberías haberte metido en esto, Sofía. Hay cosas que es mejor no saber». «¿Por qué? ¿Qué es lo que están ocultando?», insistió Sofía, su voz subiendo de tono. Finalmente, Emilia se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. «Porque si hablas, no solo te pondrás en peligro a ti misma, nos pondrás en peligro a todos. ¿Es eso lo que quieres?». Sofía retrocedió, impactada por la intensidad de las palabras de Emilia, pero no estaba dispuesta a rendirse. Esa noche, Sofía se sentó en su cama, con el diario y la fotografía en sus manos. Estaba claro que María Elena había sido importante para Ricardo Señor. Pero ¿qué había sucedido con ella? Y, lo más importante, ¿por qué parecía estar conectada con el pendiente que ella había encontrado? «No puedo detenerme ahora», murmuró para sí misma. Sabía que no podía confiar en nadie más en la casa, pero también sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para encontrarla? La tensión en la mansión Villarreal era palpable. Sofía sentía que estaba caminando sobre hielo quebradizo, pero no podía detenerse. Cada pieza del rompecabezas que encontraba parecía revelar algo más oscuro, más inquietante. Esa noche, armada con la fotografía de María Elena y los fragmentos de información que había recolectado, decidió buscar en el lugar donde pensaba que la verdad estaba enterrada, literalmente, el jardín trasero. Antes de aventurarse al exterior, Sofía se enfrentó a Emilia una vez más. La cocinera estaba en la despensa, colocando frascos de especias en orden, pero sus manos temblaban, y su expresión era más sombría que nunca. «Sé que sabes algo, Emilia», insistió Sofía, mostrándole la fotografía de María Elena. «¿Quién es ella? ¿Qué pasó con ella?». Emilia la miró fijamente durante varios segundos, como si estuviera debatiéndose entre hablar o permanecer en silencio. «Esa mujer era todo para don Ricardo, señor», susurró finalmente. «Pero su relación no era algo que la familia pudiera aceptar. Fue cruelmente separada de él y luego desapareció». «¿Desapareció?». Sofía apretó la fotografía entre sus manos. «¿Qué significa eso?». Emilia negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo sé que esa noche hubo gritos, llantos y luego silencio. Desde entonces, nadie volvió a hablar de ella. Pero yo sé que hay algo en el jardín trasero. Siempre lo he sabido». Estas palabras fueron suficientes para encender la determinación de Sofía. Esa misma noche, decidió investigar. El jardín trasero de la mansión era amplio y frondoso, lleno de rosales y arbustos bien cuidados. Sin embargo,
había una pequeña área que destacaba por su abandono. Era un rincón oscuro, cubierto de maleza y con una estatua de ángel desgastada por el tiempo. Sofía encendió su linterna y comenzó a explorar la zona. Mientras apartaba las ramas y la hierba seca, notó que el suelo bajo la estatua parecía diferente, como si hubiera sido removido en algún momento. Su corazón latía con fuerza. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró mientras tomaba una pala que había traído consigo. Comenzó a cavar, sus manos temblando con cada golpe. La tierra estaba dura, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Después de unos minutos, algo metálico golpeó la pala. Sofía se inclinó y, con cuidado, retiró la tierra que cubría lo que parecía ser un cofre pequeño, oxidado y cubierto de raíces. Con esfuerzo, logró abrir el cofre. Dentro había cartas, un anillo de compromiso antiguo y un mechón de cabello cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda. Las cartas estaban dirigidas a Ricardo Signor, escritas con una caligrafía delicada, pero cargada de emoción. Sofía comenzó a leer. «Mi amado Ricardo, sé que nuestra unión no es aceptada por tu familia, pero prometo que mi amor por ti nunca cambiará. Si algún día encuentras estas palabras, espero que recuerdes que siempre estuve dispuesta a luchar por nosotros. María Elena». El aire pareció detenerse a su alrededor. Sofía sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que estaba leyendo las últimas palabras de una mujer que había sido silenciada. Pero, ¿qué había sucedido con ella? ¿Por qué este cofre estaba enterrado aquí? A la mañana siguiente, Sofía decidió enfrentar a Ricardo. Encontró al anciano sentado en el salón, mirando por la ventana con una expresión distante. Sosteniendo las cartas en la mano, se acercó a él. «Don Ricardo, ¿quién era María Elena?», preguntó con firmeza. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos llenos de un dolor que parecía inagotable. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, su voz ronca. «En el jardín trasero. Necesito saber qué le pasó a esta mujer. Usted la amaba, ¿verdad? ¿Por qué nadie habla de ella?». Ricardo dejó escapar un suspiro tembloroso, y su mirada se perdió en el vacío. «María Elena era mi todo», admitió con un hilo de voz. «Pero mi familia no la aceptó. Dijeron que no era digna de nuestro apellido. La obligaron a irse, y cuando intenté buscarla, ya era demasiado tarde». «¿Qué quiere decir con demasiado tarde?», insistió Sofía. Ricardo apretó los puños, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Nunca supe qué le hicieron exactamente, pero sé que mi padre tuvo algo que ver. Todo lo que me dejaron de ella fue ese cofre. Me lo entregaron como un recordatorio de que debía obedecer. Fue la noche en que dejé de creer en la bondad de esta familia». Sofía salió de la sala con el corazón pesado. Ahora tenía más preguntas que respuestas. Sabía que estaba en peligro al indagar tanto, pero no podía detenerse. María Elena merecía justicia, y Ricardo también merecía saber toda la verdad. Se dio cuenta de que la clave para descubrirlo todo no estaba solo en el pasado de la familia Villarreal, sino en los secretos que aún acechaban dentro de la mansión. La revelación del cofre había sacudido los cimientos emocionales de Sofía. Cada carta, cada palabra escrita por María Elena, la acercaba más al núcleo de la verdad, pero también parecía despertar algo oscuro en la mansión Villarreal. Sofía no podía evitar sentir que cada sombra que proyectaban las lámparas de los pasillos estaba observándola. Había secretos más profundos, y debía desenterrarlos. Esa noche, mientras Emilia limpiaba la cocina, Sofía decidió buscar respuestas en el lugar menos obvio, el cuarto de servicio.
Había visto a Emilia guardar con recelo un pequeño cuaderno en un cajón cerrado. Sin que la cocinera lo notara, esperó a que saliera de la habitación para investigar. En el cajón encontró un diario. Las primeras páginas eran triviales, pero conforme avanzaba, Sofía se quedó helada al leer. Esa noche nunca podré olvidarla. Los gritos de María Elena resonaron en toda la casa. No sé qué le hicieron, pero algo terrible ocurrió. La familia decidió enterrarlo todo, literalmente. Me hicieron jurar que guardaría silencio, pero no puedo cargar con este secreto para siempre. El jardín trasero no es el único lugar donde dejaron marcas. Sofía cerró el diario con manos temblorosas. Había algo más oculto, algo que no solo implicaba a María Elena, sino al mismo legado de la familia Villarreal. A medida que avanzaba la noche, Sofía sintió una creciente necesidad de explorar más. Decidió buscar en el sótano, un lugar que siempre le había parecido inquietante. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras descendía, y un leve olor a humedad llenaba el aire. El sótano estaba lleno de objetos antiguos cubiertos de polvo. Sin embargo, en una esquina encontró algo peculiar. Una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Su corazón latía con fuerza mientras la levantaba, revelando una escalera que descendía aún más. Con una linterna en mano, bajó con cautela. El aire era frío, y cada paso parecía resonar como un eco eterno. Al final de las escaleras, encontró una pequeña habitación. Había un escritorio, una lámpara de aceite y una pila de documentos antiguos. Sofía comenzó a revisar los documentos, y su horror creció con cada página. Eran registros de transacciones, cartas y notas, todas relacionadas con María Elena y otros empleados que habían desaparecido misteriosamente de la mansión a lo largo de los años. Uno de los papeles llamó su atención. María Elena se convirtió en un problema que no pudimos ignorar. No puedo permitir que su existencia manche el nombre de esta familia. Haremos lo necesario para mantener la reputación de los Villarreal intacta. La firma al final era inconfundible. Ricardo Villarreal Sr., el padre del anciano, que ahora permanecía en coma. Sofía sintió náuseas. Esto no solo implicaba un acto de crueldad, sino una conspiración cuidadosamente planeada para ocultar los horrores del pasado. De repente, un ruido detrás de ella rompió el silencio. Sofía se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia. Con pasos apresurados, recogió los documentos más importantes y salió del sótano, cerrando la trampilla detrás de ella. Cuando volvió a su habitación, encontró una nota en la cama. Deja de buscar o enfrentarás las mismas consecuencias. Sofía sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero también una firme determinación. Alguien sabía que estaba demasiado cerca de la verdad y no iban a permitir que lo revelara fácilmente. Sofía decidió confrontar a Emilia esa misma noche. Encontró a la cocinera en la cocina, con la mirada perdida en una taza de té. ¿Por qué no me dijiste todo?, preguntó Sofía, colocando los documentos sobre la mesa. ¿Sabías lo que había pasado con María Elena y lo que esta familia hizo? Emilia levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué tenía miedo?, susurró. Siempre tuve miedo de lo que podrían hacerme. Esta familia no perdona a los que hablan demasiado. ¿Qué más estás ocultando?, presionó Sofía. Emilia negó con la cabeza, sus manos temblando. Solo sé que María Elena trató de huir esa noche, pero nunca salió de la mansión, y ahora tú también estás en peligro.
Sofía sabía que no podía detenerse, aunque el peligro fuera inminente. Había descubierto demasiado como para dar marcha atrás. La verdad sobre María Elena no solo era importante para su memoria, sino para todos los que habían sufrido en silencio a manos de los Villarreal. Con los documentos en su poder y la certeza de que alguien la estaba observando, Sofía sabía que el próximo paso sería decisivo. Tenía que confrontar al único miembro de la familia que podía darle todas las respuestas: Ricardo. Sofía había reunido toda su valentía para enfrentar la verdad oculta en la mansión Villarreal. Con los documentos en su bolso y la determinación ardiendo en su pecho, se dirigió al cuarto de Ricardo, el anciano millonario que había permanecido en coma durante meses. Sabía que, aunque pareciera imposible, él era el último eslabón en esta cadena de secretos. Antes de llegar a la habitación de Ricardo, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz femenina que no reconocía susurró: «Deja los documentos y sal de la mansión. Este no es tu asunto». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que el miedo la paralizara. Respondió con firmeza: «No voy a detenerme. La verdad debe salir a la luz». Samoa, la línea se cortó abruptamente. Sofía sabía que el tiempo corría y que las amenazas ya no eran veladas. Estaba en peligro real. Al llegar al cuarto, encontró al anciano en la misma posición en que lo había visto tantas veces. Sin embargo, algo era diferente. Sus ojos estaban entreabiertos y sus labios parecían murmurar algo inaudible. Sofía se acercó con cautela. «Ricardo», dijo en voz baja mientras colocaba los documentos sobre la mesa junto a su cama. «Sé lo que pasó con María Elena. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué le hicieron a ella?» Los ojos de Ricardo se abrieron por completo y en un acto que parecía imposible, levantó una mano temblorosa. Su voz, aunque débil, se hizo audible. «María Elena», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No pude salvarla, no pude salvarme». Con gran esfuerzo, Ricardo comenzó a relatar lo que había sucedido. María Elena había sido más que una simple empleada. Había sido su amor secreto, una mujer cuya vida quedó atrapada en las intrigas y la avaricia de los Villarreal. Cuando su relación fue descubierta, su padre, Ricardo Sr., la condenó al ostracismo y al silencio eterno. «Mi padre me obligó a verlo todo», dijo Ricardo, su voz quebrándose. «Me prohibió hablar, me prohibió amarla, y cuando traté de ayudarla, ya era demasiado tarde». Sofía escuchaba con el corazón en un puño. Todo encajaba: las cartas, el diario de Emilia, los documentos. La mansión era un mausoleo de secretos y traiciones. Mientras Ricardo confesaba, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Emilia entró, seguida por un hombre robusto que Sofía no reconoció de inmediato. Era Mateo Villarreal, el único heredero de Ricardo y el hombre que había estado observándola desde su llegada. «Basta», dijo Mateo, su voz gélida. «No permitiré que destruyas el nombre de nuestra familia». Sofía dio un paso al frente, enfrentándolo. «Tu familia destruyó a María Elena y a muchos otros. No voy a permitir que sigan encubriendo sus crímenes». Mateo avanzó hacia ella. Pero antes de que pudiera hacer algo, Ricardo alzó su voz con más fuerza de la que Sofía había imaginado. «Detente, Mateo. Todo esto es culpa mía y de tu abuelo. Pero ya no más. Es hora de que la verdad salga a la luz». Esa misma noche, Sofía envió los documentos a un periodista local,
quien rápidamente publicó la historia. Las noticias sobre los secretos oscuros de la familia Villarreal se esparcieron como pólvora, sacudiendo a la comunidad. Mateo fue confrontado por las autoridades, mientras Ricardo aceptaba su responsabilidad. Aunque el anciano sabía que le quedaba poco tiempo de vida, parecía aliviado por haber confesado la verdad. Sofía decidió rendir homenaje a María Elena. En el jardín trasero de la mansión, donde se había descubierto que yacían sus restos, colocó una placa conmemorativa. En ella se leía: «Aquí descansa María Elena. Su historia ya no será olvidada. Con la mansión en proceso de ser desmantelada y su historia revelada al mundo, Sofía decidió regresar a su hogar. Aunque las cicatrices emocionales de su experiencia en la mansión Villarreal eran profundas, sentía que había cumplido una misión importante. Mientras se alejaba de la mansión por última vez, pensó en las últimas palabras de Ricardo antes de ser llevado al hospital. Gracias, Sofía. Hiciste lo que yo no pude. ¿Y María Elena? Su nombre ahora vivirá, libre del olvido. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like.